las 8:14. Vamos a conversar a continuación con Diego Macera. Él es economista, porque queremos ver en qué circunstancias está asumiendo este nuevo gabinete. Todos los expertos indican que en buena hora, que se necesitaba refrescar el gabinete. Sin embargo, hay que ver en qué momento se está refrescando. Estamos en una coyuntura que en nuestra economía es realmente impactante. Ya las cifras del INEI lo habían publicado. Ayer el PBI ha caído 32.8%, pero el empleo solamente en la ciudad capital entre abril y mayo cayó 55.1%. Una gran cantidad de limeños, solamente en Lima, no estamos hablando de todo el Perú, solamente en Lima, donde se concentra la mayor población, pues ha perdido su empleo o simplemente no lo ha podido conseguir y probablemente no lo haga en muchísimo tiempo. Este tiene que ser un gabinete que nos lleve a una reconstrucción total. Diego Macera, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación. A ver, veamos los cambios en puestos claves, porque yo tengo, tú sabes, el periodismo es cuestionar, ¿verdad? Y yo cuestiono una situación, muchos periodistas también lo hacen. Si nosotros entramos en cuarentena y fuimos felicitados por ser uno de los países de la región que primero impuso las medidas, se esperaba que la situación a hoy sea diferente, no solamente en términos de salud, sino también en economía. Y se supone que se habían dado esos ajustes para que sea así, pero las cifras no están reflejando que estemos, que no estemos en el hoyo, ¿no? ¿Tú crees en principio que se debieron hacer mayores cambios y que ese cambio incluya a economía? Sí, a ver, es una buena pregunta porque creo que en marzo nadie esperaba que el Perú tuviera uno de los peores desempeños, tanto en términos económicos como en términos de salud. Ahora, aquí el manejo es un tema de gabinete, más que solamente la cartera de economía. En general, muchos de los problemas que hemos tenido en los últimos meses tienen que ver con una, vamos a decirle, descoordinación entre varios de los ministerios clave, ¿no? Entre, bueno, economía está ahí con producción, con el Ministerio de Trabajo, ¿no? En parte, por supuesto, con el MINSA y el establecimiento de los protocolos. Yo creo que hoy día la esperanza, ¿no? A lo que debemos apuntar es que con este recambio de gabinete, que yo creo que sí era necesario, se pueda trabajar de manera un poco más coordinada, un poco más alineada entre estos ministerios que son los ministerios clave. En particular, yo creo que la ministra Alba ha estado haciendo un buen trabajo. Me parece bien que se quede frente al MEF. Yo creo que hoy día la esperanza es que pueda trabajar de manera más fluida con los demás ministerios. ¿Y qué más tendría que cambiar en esta segunda etapa? Porque la gente esperaría que haya, no solamente se refresque los rostros, ¿no? Que también haya un cambio en la política, ¿no? Sí, a ver, hay varios cambios que quizá incluso de chip que se tienen que hacer, ¿no? O sea, desde la parte del Ministerio del Trabajo, por ejemplo, se tiene que entender finalmente que no hay trabajo sin empresa, ¿no? Y que si la empresa quiebra, eso significa que todos sus trabajadores ya no están laborando, ¿no? Ese chip parece que todavía falta entrar al Ministerio de Trabajo. Ojalá que esta sea la ocasión en que finalmente entre. Desde otros ministerios lo que falta quizá es un poco más de premura para apurar algunos proyectos que están trabados, ¿no? Y que ya tienen que ver pues con permisos y burocracia que no salen, y pensando quizá sobre todo en el mediano plazo, ¿no? Tenemos que empezar a ver cómo movemos la economía con esos grandes proyectos que están trabados, ¿no? Tenemos proyectos de irrigación espectaculares, está Majes, está Olmos, está Chavimochic, ¿no? Que están listos para salir, ¿ya? Y por algún motivo todavía no salen. Hay que imprimirle velocidad a este tipo de iniciativas. Lo mismo con proyectos grandes de inversión privada, ¿no? Están ahí Queyabeco, ¿no? En Moquegua está el mismo Tía María, ¿no? Que son proyectos de nuevo listos para salir.
Creo que el cambio de chip del nuevo gabinete tiene que pasar por cómo aceleramos estos proyectos, y eso por sí solo va a transmitir confianza al resto de los sectores. Oye, este es un gabinete que ahora sí se la está pasando, Entonces, vamos a empezar la reactivación económica, vamos a invertir, vamos a contratar, es un tema de expectativas. entonces, ¿crees que con estos cambios puedan todos sintonizar mejor y estar en la misma frecuencia? Te lo pregunto porque ya que mencionabas al Ministerio de Trabajo, la pregunta más bien sería ¿qué es lo que quiere el presidente de un ministro de Trabajo? Recordando que en algún momento nombró a Cristian Sánchez, que tenía una relación muchísimo más estrecha con los sindicatos, y bueno, y ahora el nombramiento de Martín Ruggiero es totalmente lo opuesto. Sí, yo creo que acá todos comparten el mismo objetivo, ¿no? Y el objetivo es preservar la mayor cantidad de empleo hoy día en épocas de crisis, ¿no? Y a mediano plazo es crear más empleo formal, ¿no? Creo que ese es ahorita, es el objetivo compartido tanto desde el señor Sánchez como de la señora Cáceres, que salió ayer, como del nuevo ministro. El tema está en el enfoque, cómo vamos a lograr esta preservación de empleo y luego la creación de empleo formal. Claro, Diego, pero siendo realistas, o sea, la voluntad la pueden tener todos, ¿no? Todos queremos salir del agujero, todos queremos que estas cifras sean mucho más positivas para todo el país, pero acá hay un asunto de gestión, ¿no? Por los que los ministros tienen que responder. Y entonces vamos a hablar de eso, ¿no? De la idoneidad de cada uno y qué tan preparados puedan estar para ese reto, que es sumamente importante porque esta es una coyuntura muy especial. Sí, yo creo que en laboral se cometieron algunos errores. Creo que la data de suspensión perfecta está a la mano para quien quiera verla. Se aprobaron muy poquitas. No, ha habido muchos problemas también en general con la manera en que se hacen las inspecciones o fiscalizaciones ex ante para ver si se aprueba o no se aprueba la suspensión perfecta. Ha habido muchos espacios de discrecionalidad. Y ahí, como digo, más allá de la letra chica, el problema ha sido siempre el chip que se ha tenido en ese ministerio. Yo de repente confío que con este recambio de gabinete podamos reenfocar un poco mejor los esfuerzos para de nuevo preservar trabajo, que es lo que queremos hacer, ¿no? Y que esté un poco más alineado con lo que yo entendería es también la visión la visión del Ministerio de Economía, de cómo es que tenemos que preservar estos puestos de trabajo. Ahora, Diego, tú has hablado de la necesidad de reactivar estos grandes proyectos, ¿no? De irrigación, de minería, y entendemos que a mediano plazo va a haber un efecto cascada dependiendo de qué tan pronto se haga esto, pero el ciudadano de a pie, el ciudadano común y corriente que tiene la necesidad ahora, ¿cómo se le ayuda? En los últimos días hemos estado viendo en las redes sociales una cantidad increíble de fotos de negocios que han cerrado, de letreros de se alquila, y son pequeños comercios que ya no van a volver. Así haya una segunda etapa del plan Reactiva, ya no va a haber empresas a quienes ayudar. Sí, no, de acuerdo, es una situación dificilísima. La data de empleo ha salido para Lima ayer, pero en el resto del país la situación es de alguna manera similar. A ver, aquí hay varias cosas. Para las personas que tienen el privilegio de todavía tener un empleo, más aún un empleo formal, dependiente, que han recibido su gratificación, ¿no? Ellos por ahora están tranquilos. La recomendación ahí es que no usen estas opciones pues que se han sacado de la CTS y otros ahorros previsionales, sacarlos de la cuenta y ponerlos en otro lado. Eso está guardado para un fin, ¿no? Que es en el caso de la CTS, por ejemplo, el desempleo, ¿no? Eso para las personas que no tienen hoy día una necesidad apremiante. Ahora, veíamos, y mencionabas, hay muchísimas personas que sí están en una situación difícil. Y aquí hay que también ser claros en decir que muchos empleos no van a regresar como eran antes y pueden pasar varios meses hasta que eso suceda. Entonces, lo que no podemos hacernos es quedarnos sentados esperando a que la situación rebrote, porque probablemente vaya a ser todavía un par de años ojalá, hasta que volvamos a la normalidad. El objetivo acá que tienen que tener muchos negocios y muchas familias va a ser reinventarse exitosamente, ¿no? Si antes tenías un comercio de este tipo, tenías una especie de restaurante, ¿no? Hoy cómo lo transformo en algo de repente más parecido a un almacén o una bodega. Si antes tenía
un hotelito, cómo logro alquilar esto para que sean, no sé, otro tipo de actividad, ya no un hotel, sino otro tipo de actividad que pueda usar ese mismo inmueble. El reto que tenemos hoy día es cómo nos reconvertimos como sociedad, sobre todo aquellos sectores que han estado más impactados. Y para esto tenemos creatividad, tenemos ingenio. Hoy día estamos en una época de crisis, es difícil, nadie dice que sea fácil, pero pensando en los siguientes meses, de lo que va a depender mucho es de cuánto ingenio, cuánta creatividad podamos ponerle a esta reconversión laboral que tenemos por delante. Ahora, el empresario se las ingenia, el empresario se reinventa, pero se necesita el apoyo del Ejecutivo. Un Ejecutivo que tú has dicho que al parecer ya con este cambio de chip va a poder articular mejor, sin duda, el peso político, esperemos, el peso político que tiene Pedro Cateriano va a ayudar a que esta articulación sea mucho más fluida, mucho más rápida. Pero también tenemos que pensar en el Congreso de la República, ¿no? Para que todos estén en sintonía. Y ahí tendríamos un pequeño problema. El Congreso acaba, por ejemplo, de aprobar en comisión el proyecto de ley para que el Estado pague todas las cuentas de teléfono y todas las cuentas de Internet. ¿Cómo conciliamos la idea que tiene del Estado el Congreso y el Ejecutivo? Es una buena pregunta. A ver, una de las, creo que de las limitaciones que tuvo el Ejecutivo anterior es que no coordinó, no tuvo mucha capacidad operativa respecto del trabajo parlamentario, ¿no? Con el Congreso. No hubo espacios de diálogo, no hubo un consenso, y mejor no vamos por acá, vamos por allá. A lo más que se pudo lograr con algunos proyectos bastante malos, eran a reducir un poquito su carga de nocividad, ¿no? Pero no ha habido la misma interrelación por la misma naturaleza de la correlación de fuerzas políticas, ¿no? En la que el Ejecutivo pues no tiene una bancada, ¿no? Y más bien está en una confrontación casi permanente con el Congreso, ¿no? Ahora, lo bueno que deberíamos esperar, ojalá, de este gabinete, es que ya con mayor presencia política, con mayor peso político que le pone el primer ministro Cateriano, puedan haber quizá algunos espacios de coordinación más claros, ¿no? Porque el primer ministro, presumo, entiende también, ¿no?, que si no se coordinan con el Congreso, cualquier iniciativa que se quiera empujar grande desde el Ejecutivo no tiene muchos visos de funcionar, ¿no? Y más bien el Congreso está, pues sabemos, pasando varios proyectos de ley que complican la reactivación, tanto del sector financiero, mencionas tú uno del sector de servicios públicos, sector laboral, ¿no? Hay varias iniciativas poco inadecuadas, vamos a decirle, desde el Congreso, que complican el periodo de reactivación, y aquí sí se necesita urgente un ejecutivo que coordine con ellos cuáles son los mejores pasos a tomar. Ojalá que este sea también la visión del nuevo gabinete. Ahora, Diego, las otras cifras que son de terror son las de contagios y la de los muertos. Se han reactivado otros sectores como los viajes interprovinciales, aéreos y terrestres, también la posibilidad de ir a los restaurantes. Lo que ha dicho el ministro de Defensa es que todo está en evaluación y no se descarta que en algún momento podamos regresar a una cuarentena con mayor o menor rigidez. ¿Nuestra economía podría aguantar volvernos a quedar encerrados? A ver, a veces, si podría aguantar o no, la verdad que yo creo que casi que podemos decir que la economía ya no aguantó, ¿no? O sea, ya estamos pasado el punto de definir si aguantó o no. Estamos hablando pues de caídas del PBI del 14%, destrucción de trabajo en Lima de la mitad. Creo que como uno lo mire, la verdad que es en realidad cuanto más abajo podemos llevarla, y obviamente volvemos a cerrar la economía, la vamos a llevar más abajo. Ahora, entiendo por supuesto que aquí hay una prioridad de salud y que hay que tomar las medidas correspondientes, ¿no? El punto es si vamos a regresar a un periodo similar, una cuarentena, ¿no?, tratemos de hacerlo mejor esta vez de repente, ¿no? Como hemos tenido ya varios meses para aprender de cómo funciona el virus, para aprender cómo se transmite, ¿no? Otros países han podido hacer cosas de repente un poquito más sofisticadas. La idea es acá hacer una cuarentena de repente más parecida con un bisturí que con un mazazo,
¿no? Con cuarentena focalizada, cuarentena inteligente, cuarentena en focos de contagio, idealmente con que se puedan hacer que se pueda hacer seguimiento a las personas que están contagiadas para ver dónde y a través de qué se contagiaron. No, que de nuevo, esto no es inventar la pólvora, muchísimos países del mundo lo están haciendo, ya tenemos varios meses para haber aprendido cómo tratar de hacerlo, qué cosas necesitamos, qué tipo de tecnología, qué tipo de herramientas. La idea es, si vamos a regresar a una cuarentena, yo creo que no debería ser del mismo tipo de cuarentena total, absoluta, masazo, todo el mundo en su casa que tuvimos antes en todo el Perú, sino podemos ya ser un poquito más finos en decir, oye, en esta región hay un problema de casos, ok, aquí le aplicamos, en esta región tenemos otro tipo de problema, la capacidad sanitaria es mejor, podemos relajarlo un poquito, y con lo mismo es dónde está produciéndose el contagio, es en el mercado, es en el colegio, ¿no? Y a partir de ahí actuamos. Porque la alternativa que tuvimos durante estos 3 meses y pico fue, oye, cerramos todo en todo el Perú, un masazo, y bueno, las consecuencias las estamos pagando ahorita. Ahora, ¿cuál es el ánimo de los inversionistas, de los privados? Porque su actuación es clave para este crecimiento. ¿Hay capacidad para hacer proyecciones en medio de esta situación? ¿Hay certidumbre dentro de, insisto, esta situación tan incierta? ¿Se pueden hallar algunos puntos de certidumbre? Bueno, los economistas siempre tratamos de hacer predicciones, pero las hacemos mal. Ahora, dentro de lo limitado que podemos hacer en un contexto de pandemia y de crisis, se hace muchísimo más difícil incluso poder decir, oye, vamos al 21 y a crecer, no sé, 7, 10 o 15%. Es sumamente complicado. A este escenario, claro, que ya tienes un problema por grande, porque no sabes la naturaleza del virus, no sabes si va a haber un rebrote o no. En el caso del Perú se suman además el contexto político, ¿no? Con un Congreso hoy día difícil, ¿no? Un Ejecutivo que se está reinventando y además elecciones en el 21, ¿no? Cosa que te complica todavía más el panorama, tratar de pues proyectar algo más o menos certero. ¿Ya? Ahora, aún con eso, mencionabas al comienzo de tu pregunta el ánimo de los inversionistas. La verdad es que en el último reporte, en la última encuesta del Banco Central, ya se ve unas mejoras en las expectativas de los analistas, de los inversionistas, pensando de repente, sobre todo de acá a un año, ¿no? Digamos, si preguntábamos hace unos meses cómo veían los inversionistas el Perú de acá a un año, todavía estaba muy difícil. Pero ya hoy día, mirando de acá a un año, las cosas se ven un poco mejor. No estamos en el mejor de los mundos, claramente. Es la crisis más dura que hemos tenido desde la caída más grande que hemos tenido desde la guerra con Chile. Es durísimo, ¿no? Pero pensando de acá a un año, hay expectativas suficientes como para decir que podríamos tener un buen rebote en el 21, de repente no suficiente para compensar la caída del 20, probablemente no, y haya que esperar hasta el 22, en el peor de los casos de repente el 23, para tener una actividad similar a la del 19. Bueno, nos espera un largo camino y mucho dependemos también de las bases que se dejen para el próximo gobierno y qué clase de gobierno, qué clase de gobernantes vamos a elegir en las próximas elecciones. Diego. Eso es fundamental, porque ahí el virus puede costar 2, 3 años de crecimiento, pero malas decisiones políticas pueden costar muchísimo más al país. Eso hay que tenerlo bien claro. Gracias, Diego. Gracias por el mensaje. 8:32. Continuamos con la información.